El presidente Hugo Chávez enfrenta las consecuencias de la crisis económica internacional y una acérrima oposición mediática. La defensa del país es responsabilidad de todos y yo soy el primer responsable. El gobierno venezolano no solo pelea contra las consecuencias de la crisis económica, también debe enfrentarse a la violencia mediática que parece estar preparando el terreno para una confrontación a todo o nada en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, prevista para septiembre. Venezuela terminó 2009 con una caída del 2,9% en su Producto Bruto y problemas en sus cuentas externas y fiscales por la reducción de ingresos provenientes de su casi exclusiva fuente de divisas, el petróleo. Los hidrocarburos siguen representando más del 90% de las exportaciones totales venezolanas y son el origen de prácticamente la mitad de sus recursos fiscales. Para tratar de recomponer el equilibrio de sus cuentas, el gobierno de Hugo Chávez tomó la decisión, a principios de enero, de devaluar su moneda, el bolívar, pero sin dejar de lado el régimen de control cambiario. La postura crítica de las principales voces mediáticas, alentando expectativas inflacionarias, y la reacción de ciertas cadenas comerciales, remarcando precios anticipadamente, fueron seguidas por la reacción del presidente Hugo Chávez, amenazando con utilizar a la Guardia Nacional para combatir a los especuladores. La decisión del gobierno venezolano de dictar el cese de concesión de la licencia de transmisión por cable a la emisora Radio Caracas Televisión, RCTV, inevitablemente sumó tensión al caldeado clima político. El ataque desde los medios tendió a generar sospechas de segundas intenciones sobre cada acción de gobierno. A la devaluación se le adjudicó el propósito de querer provocar una brutal transferencia de recursos a favor del gobierno y en contra de las mayorías populares. El cese de la concesión que le quedaba a RCTV fue presentado como el símbolo de la censura a las voces de la oposición. La renuncia de Carrizales a la vicepresidencia fue explicado por los grupos mediáticos por supuestas desavenencias con Chávez por la presencia de oficiales cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas. Sobre el mal humor causado por el racionamiento eléctrico y de agua potable a los que recurrió el gobierno como consecuencia de una grave sequía y años sin inversión en el área, se van montando versiones de una crisis terminal en el gobierno que habría quedado reflejado en los últimos días en los diversos cambios de gabinete. Rumores de golpes circulando por las redes de internet, protestas estudiantiles en las calles en favor de la continuidad de RCTV y la velada amenaza de que el gobierno no llega a las elecciones legislativas de septiembre para una Asamblea Nacional, hoy sin presencia de opositores, marcan el tono a la disputa política en Venezuela. Con ese entorno, el gobierno de Hugo Chávez busca encontrar la salida de la recesión, aumentar el nivel de empleo, corregir el déficit público y aumentar las reservas internacionales por la vía de mejorar su balanza comercial. Y evidentemente, si Venezuela fue quizás el país de la región más perjudicado por la crisis internacional, tiene que ver con la estructura económica, que tiene, que todavía no logró romper esa dependencia prácticamente absoluta que tiene del petróleo, ¿no? De dependencia tanto en lo económico como fundamentalmente en lo fiscal. Es decir, los recursos fiscales siguen dependiendo prácticamente en un 50% del precio del petróleo. Que es histórico. ¿Eh? Que es histórico, no es algo de Chávez. No, por eso digo que no logró romperlo eso, ¿no? Que es histórico. Y que además en un año donde hubo crisis, pero productos como el petróleo fueron muy impactados en su precio. Yo te hago dos preguntas. Una, en relación al tema del petróleo, con todos los años buenos de bonanza que hubo en estos últimos años, en donde efectivamente incluso la gran oposición se montaba y decía, nadan en petróleo y demás. Nadaban en petróleo cuando estaba caro. ¿Qué pasó?
no se ha acumulado dinero suficiente como para la época de las vacas flacas, porque uno puede decir en Rusia nadaron en gas y en petróleo y sin embargo sortearon la crisis, la están sorteando. Lo comparo porque en términos de gran surtidor regional, Rusia es para Europa lo que Venezuela puede ser también para la región, y en ese sentido Rusia parece haber capeado ese temporal. En Venezuela no pasó. Y la segunda que te quiero hacer es ¿cuándo está bien devaluar y cuándo está mal devaluar? Claro, Son dos preguntas, tenés 5 minutos para contestar. Cada una. Con respecto a la primera, habría que hacer quizás un análisis más fino para no ser tan arriesgado en la respuesta. Yo me voy a arriesgar igual. Creo que el tema de la gran renta petrolera que tuvo Venezuela la volcó más hacia otros fines políticos que a un cambio en el modelo de desarrollo económico. Claro. Es decir, si bien se hicieron esfuerzos por generar o recuperar determinadas actividades, por ejemplo la agrícola, que en Venezuela prácticamente desapareció, parece increíble. Yo cuando lo leo cada vez, y lo repito, no dejo de sorprenderme que pueda desaparecer la agricultura de un país. Bueno, en Venezuela pasó, desapareció la agricultura. Bueno, ahora lo estamos viendo que en Haití también pasó. Pero, digamos, más allá de esos esfuerzos no fueron suficientes como para potenciar a un sector económico que por lo menos acompañara el desarrollo y el crecimiento como podía ser el sector petrolero. Yo creo que lo volcó, entre otras cosas, en política internacional, en otros aspectos que tienen que ver con el modelo de Estado fuerte que tiene Venezuela, que indudablemente fueron salud y bancados. educación. Salud y educación. Gran parte de esos millones fueron a eso. Exactamente. Y no había otro recurso. No había otro recurso. Cuando decimos que había una dependencia fiscal tan grande del petróleo, también significa esto, que los gastos o la inversión que se hace en salud, educación... ¿Y por qué no se diversificó entonces en todos estos años? ¿Por qué no hubo gente cercana al presidente, digamos, que buscara cambiar esa matriz? Yo creo que esto empezó tardíamente, porque yo creo que ahora sí se está haciendo, pero con un desarrollo muy reciente. Es decir, todo lo que, por ejemplo, nosotros tuvimos por acá a Jessy Chacón. Sí. Con él, a mí me tocó estar conversando mucho sobre el tema de... Que ya no está tampoco en el gobierno. Ya no está en el gobierno, exacto. De todo el tema de ciencia aplicada, aplicada fundamentalmente a la industria, a la mejora de procesos. Eso se está trabajando mucho, pero ahora se está trabajando. No es una cosa que arrancó en el 97. Entonces, me parece que esto va a demorar todavía bastante en dar sus resultados. Y evidentemente lo otro es que, lo que decíamos, quizás se fijaron otras prioridades antes que el desarrollo industrial, por ejemplo. Yo creo que también con parte de esto tiene que ver el tema de recuperación de ciertos sectores para el Estado, como la siderurgia, es decir, una siderurgia privada, en manos de grandes grupos que no beneficiaban un desarrollo en cadena de la producción, sino que exportaban productos muy primarios. Ahora, gente que está muy cercana, y todavía me debes lo de la devaluación, pero gente que está muy cercana y muy ligada al gobierno venezolano también habla de una cuestión, de un principio constructivo de la sociedad venezolana que tiene que ver con la corrupción y que el presidente Chávez no pudo erradicar del todo. Entonces, también uno podría pensar que por ahí se filtró mucho dinero, ¿no? Seguramente, porque el problema de la corrupción en todo el aparato estatal venezolano sigue siendo un mal no erradicado. Yo recuerdo cuando Chávez ganó las elecciones, que yo estaba en Venezuela y la cubría, una de las cosas que más me llamaba la atención, cuando todavía Chávez no era Chávez, era la insistencia en remarcar que en los gobiernos anteriores, con la plata del petróleo, que habían ingresado cerca de 200.000 millones de dólares en petróleo, y se iban del gobierno dejando 80 millones de pobres. Perdón, 80% de pobres, no 80 millones. 80% de pobres. Y los datos que marca la CEPAL de este año reconocen que Venezuela es uno de los países que más ha invertido en todo lo que tiene que ver con lo social. Sí, que eso es parte de la respuesta. Que lo que pasa es que parece haber como una disyuntiva, y la pregunta es si esa disyuntiva está bien planteada. O invierto en desarrollo alternativo, o invierto en lo social, planes educativos, planes de salud, si son contradictorios o contrapuestos, o son complementarios. Claro, cómo hacer que eso a la vez sirva para que haya crecimiento. Exactamente. De otro orden, ¿no? Quizás sean etapas, Quizás sean etapas. No es contradictorio, pero tenés que darle quizá prioridad a uno sobre otro. Claro, bueno, son decisiones políticas, pero también es verdad que la mayoría de los países que dependen del petróleo, y no solamente del petróleo,
viven gracias a eso. Las monarquías que sauditas o la del Golfo Pérsico, que dilapidan millones construyendo edificios de 1000 metros o plantando hongos en el desierto. La educación no es una prioridad necesariamente. Claro. No, claro, y gran parte es trabajo extranjero. Entonces todas estas cosas no son fundamentales. Argelia tuvo el mismo problema en la década del 70. Gracias a la regalía del petróleo, nadaba en abundancia, importaba toda la comida. Se acabó el maná del petróleo en un momento y tuvieron problemas. Que me cuente lo de la devaluación. Sí, hablamos de la devaluación un poquito. Se pregunta a veces si, Inde también, si hay devaluaciones buenas y devaluaciones malas. Yo creo que sí que hay devaluaciones buenas y malas, porque es un instrumento que, digamos, que no es mecánico, es decir, apretar un botón y se devalúa y listo, sino que tiene que ver en el contexto que se hace y cómo se hace. Venezuela eligió una forma muy particular de hacer esta devaluación. Primero, estableció un doble tipo cambiario. Esto es importante. Está estableciendo un dólar más barato para determinadas importaciones y un dólar más caro para otras importaciones y exportaciones. Es decir, está beneficiando determinados rubros que tienen que ver con esto, que tiene que ver con el desarrollo e insumos industriales. Otros productos importados, productos finales, los encareció mucho. Otra cuestión que me parece, ¿por qué la devaluación esta de Venezuela es buena? Es buena porque era necesaria. Es más, te diría que lo malo es que llegó tarde. Hace prácticamente 5 o 6 años que estaba estable el tipo de cambio, la paridad cambiaria, y sin embargo Venezuela estaba sufriendo una inflación. ¿A quién favorecía que estuviera estable y a quién favorece ahora con el cambio? Favorecía que estuviera estable a aquellos sectores que tienen la capacidad de formar precio, imponer precio en el mercado. Es decir, simplemente dice, si yo aumento mi precio y todo eso va a ser beneficio para mí porque no me dejan de comprar, yo soy un formador de precio dominante. Es decir, eso pero uno podría decir genera entonces beneficios. Que la devaluación... Si yo, como sector, puedo también determinar mis salarios y por eso no voy a perder trabajadores o no voy a tener trabajadores de menor calidad, estoy en una situación de ventaja que todo lo hago jugar para mí. Pero entonces los más afectados son la clase media, por ejemplo, no serían las clases más populares en este caso. Depende cómo impacte, porque también en esto hay también un doble juego de que a veces, lo que le pasó a Chávez, que por eso amenazó con sacar la Guardia Nacional, bueno, y la sacó, la Guardia Nacional a la calle. La especulación. Con la especulación, Claro. es decir, preventivamente aumento los precios, porque cuando por ahí las importaciones no te afectan en nada, digamos. Este tipo de cosas también juega. Y Lo que pasa es que Venezuela importa mucho en términos de alimentos, por ejemplo. Bueno, eso iba. Y la otra cuestión es la gran dependencia en algunos rubros que tiene de la importación. Claro. Entonces, por eso, este doble cambio, es decir, el dólar estaba a 2 bolívares con 15, se va a 2.60 el más barato y el otro a 4.30, es decir, se aumenta al doble, el más caro, pero con algunos insumos básicos importados, el dólar va a ser 2.60. Falta la otra etapa. Vamos a ver cómo resulta esto en la aplicación, porque en toda devaluación también depende después qué es lo que pasa en la realidad, depende de muchos factores, no simplemente del mecanismo del valor. Y esto se suma además a los problemas energéticos que está teniendo, que son serios, severos, son cosas que generan mal humor social, eso es lo que estamos viendo. Mucho derroche, el ministro de Energía dijo que es el país que más derrocha y tiene mucho menos industria que Brasil y Argentina. Exactamente, déjenme hacer simplemente una acotación con esto. Brasil, que es una potencia petrolera y gas, depende muchísimo de la energía eléctrica generada a partir de la energía hidroeléctrica. Sí. Es decir, ¿tuvo problema de sequía? Tuvo problema de electricidad. No le sirvió de nada hacer nadar o flotar arriba del petróleo. Y el otro tema que tiene que ver con esto de la devaluación... ¿Estabas hablando de Brasil? ¿O Venezuela? Venezuela. Dijiste Brasil, por eso me quedé pensando también. No, sigo en Venezuela. Digo, el otro tema que tiene que ver con esto. Y se me olvidé cuál era el otro tema. No importa, pero ya nos vamos a acordar. Seguimos con Venezuela. Vamos a los mensajes.